Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Hablemos con Valero, donde topamos temas referentes al comercio exterior y aduanas. Queremos en primera instancia darle el agradecimiento a nuestros auspiciantes como es Café Gardel y Marcadores Snowman por hacer posible que nos sentamos acá y podamos compartir con toda la audiencia. Nuevamente contamos con nuestro gran amigo, el economista Díaz Tudillo, y en esta ocasión especial, queremos reafirmar que estamos en el mes de julio, las fiestas de la ciudad de Guayaquil, y en el cual queremos hacer un poco de reseña histórica con respecto a cómo se ha venido desenvolviendo y desarrollando las aduanas y el comercio exterior, tanto en el puerto principal como es la ciudad de Guayaquil, y que representa a todo el sector del país ecuatoriano. Así que bienvenido, Eddie. Más bien te agradezco por estar con nosotros y bueno, más bien entremos en detalle a poder determinar qué es lo que ha pasado con las aduanas aquí en el país. ¿Qué tal, Ricardo? Saludos cordiales a la audiencia. Sí, el tema del comercio exterior, cómo se desarrolla en lo que hoy es el territorio ecuatoriano, tiene antecedentes antes de que nazca la misma república, pues no en 1830. Disculpa que te interrumpa, Sí, aquí estamos espontáneamente muy reales y lo que quisiera más bien como antecedente para que puedas desarrollar. Importante conocer qué es lo que pasa a nivel mundial con las aduanas. Y yo siempre me permito, cuando damos la oportunidad de dar formación a nuestros estudiantes, que hay que partir desde cuando las civilizaciones se fueron formando. Cuando pasamos de ser cazadores-recolectores a sedentarios, a nómadas, finalmente el hombre se dio cuenta de que iba almacenando, iba agrupando alimento. Y todos esos excedentes se dio cuenta de qué hacía con ellos. Y ahí es donde finalmente comienza a nacer un poco el comercio y el intercambio de mercancías. Y ese entonces son los orígenes del comercio y de las aduanas. Ya después veremos qué pasa en cada uno de los continentes, pero prácticamente en función de eso y de nuestra realidad, que ya en el 1492 cambió un poco nuestra historia, ya se fueron presentando de diferentes maneras. Y más bien, escucharte, Eddie, cómo tú ves la perspectiva de las aduanas aquí en el país. claro, lo que tú señalas es un aporte muy importante porque si, imagínate tú si hubiésemos sido como seres, como la humanidad misma, ¿no? Tipo gitanos de un lado para otro, difícilmente iban a ser a las aduanas, ¿no? No teníamos que intercambiar. Exactamente. O el intercambio iba a ser muy de cubrir una necesidad tipo trueque y no un tipo Uh comercial, por -huh, uh ejemplo. -huh. Bien, y efectivamente la primera parte que debemos tener enfocado es que a partir de 1492 pues nace un continente, un decirlo porque siempre estuvo, se tiene todo un nuevo territorio que explorar y explotar. Entonces esto sería ya el reino de España, ¿no? Lo que correspondería pues a Isabel la Católica y a su esposo. Se resalta siempre Isabela, ¿no? Uh -huh. Bueno, y en este caso, pues, estos nuevos territorios que son anexados a España o forman parte de la colonia española, eh, solo son aprovechados en su aspecto de minería, recursos minerales básicos. Y todo lo demás, pues, no se aprovechan, ¿no? Es decir, el oro. Sí, el oro, los minerales plata, oro, lo que aún hoy en día siguen constituyendo los minerales preciosos. Y no se aprovecha, pues, no se aprovecha realmente la oportunidad de generar comercio como tal, y aun cuando sí que había, pues, productos acá, pero solo servían para dar la riqueza a la corona española, por lo menos en ese ámbito. Y esto es así hasta que salen las reformas borbónicas, un poco más allá de mediados del siglo XVIII, 1750, 70, por ahí, las reformas borbónicas, donde ya cambia el aspecto del comercio, y ahí sí, pues ya la presencia de una aduana. Ahora, en esto de aquí hay que señalar algo muy claro, ¿no? Eh, Evidentemente, históricamente, las aduanas iban a estar en los puertos, ¿no? En las fronteras. En las fronteras, que las fronteras eran puertos. Ah, claro. A eso me refiero. Y, bueno, había el concepto aéreo, evidentemente que no, y el concepto terrestre pues era insípido, ¿no? O sea, realmente lo que había que movilizar en mulas era más complicado que lo que había que movilizar por el transporte marítimo. Ahora, en esta suerte de formas logísticas de comercio, había el virreinato de Perú, ¿no? En Lima,
en Lima, primero fue ese y después sale el Virreinato de Nueva Granada, y ahí ya conforman lo que es el territorio de Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador, ¿no? Y ese circuito comercial de Lima, para ir a España, necesariamente tenía que hacer, tenía que proveerse provisiones en Puerto de Guayaquil y en Panamá. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, tú tienes en cuenta esto, entonces tú vas viendo por qué Guayaquil se fortalece en el comercio. Porque era parte del circuito comercial con la cual llegaban o se llevaban o traían de España a Virreinato de Lima y viceversa. Claro, pero más allá, para complementar lo que muy bien nos has reseñado, creo que también el comercio va en función de que, considerando que el ingreso a los virreinatos era a través de los puertos marítimos, en este caso para Ecuador era Guayaquil, y debían tratar de trasladar un sinnúmero de víveres y mercancías hacia Quito. Y en ese entonces recordemos pues, que no habían las facilidades del caso, no habían rutas, no habían carreteras, y de hecho aquí para que de los puertos principales de la zona marítima hasta cruzar los ríos Guayas, Daule, pues no habían puentes, había que hacerlo mediante barcazas, y tenía que hacer un trayecto mediante animales, mediante caballos. Claro. Era muy difícil. Claro. Pero había que hacer todo un proceso complicado para poder trasladar todas las mercancías de los puertos principales hasta el interior del país. Y Así eso también se generaba también un tipo de control y supervisión, ¿no? Claro, claro. Y en ese aspecto, bien que lo señala, para nosotros, viéndolo de aquí para atrás, era una cuestión complicada de meses, de días y enfermedades, inclusive durante ese proceso logístico. Sin embargo, para la época era lo normal, ¿no? Era lo único, ¿no? A través de las sémilas mover la mercancía. Y ese es el punto, que ese comercio de España con América no se le podía llamar comercio internacional, porque el concepto de América para ellos no era pues otro país, otro continente, eran sus colonias, o éramos sus colonias, ok. Por lo menos para esa época. Éramos considerados un todo. Así es. Y debería haber sido así, lastimosamente no lo mantuvimos. Luego, sí, luego viene el aspecto interesante, porque las reformas borbónicas que buscaron, hay que ser práctico, ¿qué es lo que buscaron las reformas borbónicas en su ejecución? Recaudar más. Entonces, ¿qué dijeron? Crearon las aduanas terrestres que no habían, las aduanas terrestres, reforzaron o crearon aduanas a nivel de los puertos donde no habían. Por ejemplo, un lugar donde no había aduana era Guayaquil. Entonces se encargaba lo que se dice el aspecto aduanero, se encargaban a ciertas autoridades de la época, ¿no? O sea, tú eres el recaudador de almojarifazgo y no sé qué, no sé cuánto. Tesorero. Tesorero, pero no eras aduana como tal. Pero el concepto de trabajo era un concepto laboral aduana. Y recién a partir de las reformas borbónicas dicen, aun cuando, poco antes incluso, ya se había generado la posibilidad en Guayaquil de crear una aduana, a partir de la reforma borbónica se lleva eso. Y yo quisiera traer en ese sentido a la memoria a una persona que gestionó esto, se llamó el visitador Juan Martí de Zarratea, el que dijo, el que informó al rey, hay la necesidad de crear en Guayaquil una aduana. O sea, hay una anécdota muy interesante y graciosa allí. ¿Cuál es esa? De que para crear la aduana, el edificio de aduana, se pidió, como se sabe pedir ahora, no asesorías, así que, y un señor don Carlos Battenburg y Plazaert, súper aniñadísimo, dijo, yo construyo la aduana. Yo construyo la aduana y pago a los funcionarios por las recaudaciones. A cambio, o sea, me pagas a cambio de que 3 vidas las aduanas sean para mí. 3 vidas. 3 vidas. ¿Ya? 3 generaciones. Ok. No sé, cuando lo he leído yo esto, me ha parecido gracioso, pero es como se estilaba en aquella época, ¿no? Y durante X años, X periodo de años, las recaudaciones eran exclusivamente de él para recuperar, bla, 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 bla. Entonces, estuvieron de acuerdo los delegados del rey con la propuesta de este señor de Battenburg y Plazaert. Estuvieron de acuerdo. Pero los guayaquileños asentados aquí dijeron no, y armaron algún relajillo por ahí, alguna protesta, no, súper suave, no tipo con aire, no, súper suave. Y bueno, pues al final tuvieron que revertir la decisión. Y dijeron muy bien, como no quieren que el fulano invierte,
impuesto contigo. Y se creó un impuesto para crear la aduana, para que exista la aduana en Guayaquil. Y es así como nace la aduana en Guayaquil, que por fuerza geográfica, por fuerza comercial, era lo obvio. ¿Sí? Donde no Era se, el principal ingreso de mercancía. exactamente, exactamente. Y aun cuando todavía no existía el Ecuador, era visto que de ahí iba a quedar pues, para lo que era la futura república. Y esto de aquí, en qué nos convierte? Y fíjate, en qué nos convierte hoy por hoy dentro de lo que es el Ecuador, ¿no? Primero en un concepto de poético, que tú lo has escuchado, ¿no? Oye, aquí, la puerta a puerto. Sí, la puerta a puerto, primero. Segundo, de que todo esto, estoy hablando de la Administración General de Comercio, no podía darse de mejor manera, por ejemplo, como los otros organismos gubernamentales que son centralizados y están en la capital como corresponde, pero en el caso del tema portuario y aduanero no podía darse de otra manera, sino que Guayaquil, porque vive una realidad que te exige, y hoy lo vemos, ¿no? Con esto de la facilitación de comercio, que te exige una atención inmediata. ¿Qué está pasando? Es como un incendio, tienes que apagarlo ya. ¿Qué te exige? Te exige acción inmediata. Y con todo esto, tú comienzas a descubrir que también, parte de las costumbres de quienes hemos habitado en América, también había contrabando. Siempre ha existido. Sí, el contrabando era del cacao y desde luego de los metales preciosos, ¿no? Que son temas. De ahí, lo que quiero enfocarte es algo muy interesante, porque al final tú descubres como país, como, oye, ¿qué quiero de mi aduana? ¿Qué quiero desarrollar de mi aduana? En base a tu origen y enfocas un destino, ¿no? La pregunta típica, ¿quién soy? ¿Para qué quiero ser? ¿Y qué quiero ser exactamente? ¿A dónde voy, no? Y ahora, con eso, yo siempre he sostenido y lo mantengo. No sé si tú has escuchado que se dice, oye, copiemos el modelo aduanero, me invento ahorita en este momento, americano, holandés. Los modelos aduaneros no se pueden copiar. Se tienen que desarrollar porque obedecen a una realidad, a una idiosincrasia propia del medio, del lugar, que no es igual a la idiosincrasia o del otro lugar. Tú puedes... Sí, pero el objetivo final de la aduana es controlar. Es decir, no Claro, puede haber un control distinto en cada país. es que sí lo hay. ¿Por qué? ¿Qué controlas? Entonces, Estados Unidos que controla, solo así como ejemplo que lo he mencionado. Ellos controlan el ingreso ilegal de armas, migrantes en contenedores. Ahora priorizando el terrorismo, la seguridad. Exacto. Entonces, pero por lo tanto, los mecanismos y las herramientas que utilizan para ese tipo de trabajo no son de nuestro interés mayormente. Y no son iguales a los nuestros. Exactamente. Que de hecho, pero ya debemos llegar allá por tanta inseguridad que estamos viviendo y tanta elevada situaciones de narcotráfico que estamos experimentando, ¿no? Por ejemplo, pero aún así tienes que desarrollar, porque es propio, vuelvo a un medio. Entonces, si acaso quisiéramos copiar un modelo, por decirlo de alguna manera, tendría que ser de los países vecinos, si acaso. Buscando el famoso benchmarking, lo mejor, traigo y lo pongo y lo implemento, y igual lo estoy desarrollando. Entonces, en ese aspecto, la historia nos sirve bastante. Te he hablado de la historia de la época colonial, pero la historia reciente, la historia de ahora, que tú también la conoces, de esa aduana que antes fue su dirección de aduana y después CAE y ahora SENAE, que al final el nombre es lo que menos importa. Así es. Lo que importa es quién está y qué está haciendo. ¿Qué es lo que reclamas como usuario tú de comercio exterior? Un buen servicio. Un buen servicio. Y ese buen servicio tú lo esperas ver concretarse en acciones o en planes primero y después en acciones que tú dices, eso es lo que necesitamos. Por ejemplo, una cuestión muy, muy interesante para un enfoque aduanero, siempre va a ser cuánto se invierte para que esa institución logre ese buen servicio. Entonces, el que no conoce aduana espera que sea una institución que haga el control como por arte de magia, ¿no? Claro. Pero casi no se cumple porque como institución siempre está en función de los gobiernos de turno. Cada gobierno de turno, al terminar, viene uno nuevo y cambia toda la administración, cambia todo el capital humano y no se mantiene un trabajo a largo plazo donde el personal, la institución se vaya fortaleciendo y se vaya desarrollando. Y eso resulta, ¿por qué? Por aspectos de la ignorancia, ¿no? Mira, a ver, vamos a hacerlo súper sencillo. Supongamos que tú, agente aduanal, ocupe tu puesto, solo por suponer, tú ocupe tu puesto no sé, pues,
un arquitecto, no tengo nada contra los arquitectos, solo como ejemplo, un arquitecto que no ha sido preparado para esta función, ¿qué le puedes pedir? Y digo arquitecto por decir esa profesión, podemos mencionar a cualquiera. Si no ha sido preparado para esa función, ¿qué le puedes pedir? ¿Qué le puedes decir? Es que se tiene... Y ahí voy. Si tú te pones a revisar todos los administradores de aduana desde que tienes uso de razón, ponte a contar cuántos fueron aduaneros. Y entonces, sí que habrá algunos que han sido aduaneros y administradores de aduana. O se hicieron aduaneros a partir de... Exactamente, pero así no funciona, pues. Así es. No es que pierdes tiempo. Y ya cuando le agarra la onda, cuando dice, mira, después de 6 meses he entendido que esto de la clasificación arancelaria no puede repetirse a su partida. O mira que la valoración. Y yo pensaba que la valoración era para subir la base disponible y cobrar más. No, ha sido para buscar el precio que corresponde tener, para declarar bien. Mira, propiedad intelectual también controla la aduana. O sea, cuando la gente, te cambian. Claro. Entonces, cuando lo que correspondería es sacar de la misma aduana los elementos que la van a administrar, pues, y te ahorras la mitad del camino. Así es. O sea, como lo hacen otras aduanas, no es que me estoy inventando la botilla, pues, ¿no? Y por lo tanto, ese aduanero ya puede justificar, y justificar me refiero en el sentido de pedir aportes al gobierno central para adecuar el laboratorio, porque, oye, si tú no eres aduanero, dices, oye, un laboratorio en aduana, te suena locura. Claro, pero ahí, bueno, diciendo un poco en el sentido de que no debemos tampoco apoyarnos del Estado, porque guardando un poco la relación de lo que pasa en aduana con otro tipo de materia, por ejemplo, la económica. Como bien tú indicas, si alguien quiere manejar la finanza en nuestro país, no puede ser cualquier persona, sino que debería ser una persona preparada que pueda por lo menos poner sobre la mesa doctrinas económicas que nos puedan servir. Por ejemplo, hablar sobre la teoría económica, el libre mercado, la teoría de precios, en fin, muchas corrientes que pueden ayudarnos a poder levantar o poder subsistir. En el caso de las aduanas, que tú muy bien indicas que el objetivo obviamente que es muy técnico, se necesita de mucha doctrina, mucha teoría, pero si se logra hacer un buen trabajo a largo plazo, el mismo ejercicio, el mismo giro de productividad que pueda generar de eficiencia de ese técnico, hace que pueda mantener los mismos recursos para mantener ese tipo de funcionarios o ese tipo de escuela para fomentar a que existan verdaderos técnicos aduaneros que puedan velar por esta institución a futuro, ¿no? Claro, pero ten en cuenta que hablamos de recursos humanos versus recursos de herramientas, máquinas, ¿no? Sí, por supuesto, pero digo en general, si existe un buen técnico aduanero donde hace cumplir la ley, hace que obviamente se satisfagan los tributos, se satisfagan los impuestos y genera una buena recaudación y que a partir de obviamente un gobierno central que pueda distribuir correctamente todas las partidas presupuestarias, pero puede la aduana justificar que su productividad está generando ingresos financieros para poder mantener una institución. Sí, pero te voy a dar le voy a poner pimienta del taco. La cascarita. La cascarita. ¿Cómo puedes mejorar la recaudación si no puedes controlar la frontera terrestre? Te doy un ejemplo, solo menciono frontera terrestre por Pero eso sería el huevo de la gallina. Es decir, entramos al tema del huevo de la gallina. Si tenemos que comenzar por algo, es decir, si yo comienzo obviamente teniendo una buena escuela o teniendo buenas semillas, voy a generar a que obviamente hay un buen control en las fronteras. Es que estoy yendo más allá, porque tú estás diciendo la aduana y yo te estoy diciendo la población. Ok. Entonces, la aduana puede tener todas las herramientas e instrumentos que no las tiene y que deberías tenerlas, pero aparte de eso, la población debe tener la cultura tributaria. Entonces, el tema ya se vuelve más complejo. No solo la aduana, claro, por supuesto. Estoy abriendo la camisa, ¿no? Es mucho más, el tema es realmente complejo. Es decir, la recaudación la aduana la puede mejorar, pero en su ámbito, en su aspecto, en lo que le corresponde a la aduana. Pero teniendo una frontera porosa, como la tenemos, tampoco esa mejoría pudiera ser mejor, no lo puede ser mientras la población no la... ¿Y qué solución podría sugerir ahora en la actualidad? Por ejemplo, es que la generación de la cultura tributaria solamente es educación. Entonces, los resultados no se van a ver ahora, se verán después de 15, 20 años. Así de triste. Entonces, cuando esto lo hemos conversado, pues, Ricardo. Cuando tú ves, pues, al padre, fíjate tú, porque esto es súper triste. El ejemplo del hogar. Sí, el ejemplo del hogar. Cuando tú ves al padre que le felicita al hijo porque no hizo la cola, porque fue sabido y gracias a esa sabiduría el niño aportó a que se pueda ganar un beneficio, es decir, no perdimos tiempo, no perdimos dinero, cualquier cosa, ¿no? Le está enseñando lo contrario. Le está enseñando lo contrario y lo festeja, ¿no? Lo festeja que, papá, saqué 10. Pero no te voy a estudiar. Papá, copié.
Bacán, sacaste 10. ¡Terrible! Para mí eso es terrible. Escúchame esto, estás matando a un ciudadano y estás creando lo que sea menos un ciudadano. Entonces, esa complejidad es eso y te involucra que la aduana, por ejemplo, esté en las escuelas, de alguna forma. Así como el SRI está en las escuelas, en los colegios. Tú sabes que el SRI hacen charlas en los colegios donde te enseña cómo llenar una declaración. La aduana, ¿por qué no? ¿Por qué la aduana no está en una unidad educativa explicando qué es la aduana y para qué sirve? Que no es que es la mala de la película, al contrario. Es un ejemplo. Y bueno, ya hemos visto, Ricardo, ha sido interesante cómo la historia nos hace ver cómo estamos y cómo deberías proyectarnos hacia dónde queremos ir. Claro, y este tema nos podemos quedar mucho tiempo, pero creo que desde lo que nos has dado una breve historia y reseña con respecto a cómo surgió la aduana, debemos entender que si en ese entonces las personas eran los que controlaban de una manera artesanal, manual, ahora ya estamos viviendo una etapa donde todo se ha vuelto tecnificado, que estamos involucrados dentro de la tecnología, está todo automatizado. Y eso, como reiteradamente ya lo hemos dicho en otras conversaciones, no significa que porque todo esté automatizado las cosas son más sencillas. Podrán ser en procesos, pero sigue habiendo una profundidad en el tema donde tiene que haber mucho conocimiento técnico con respecto a materia de aduana, con respecto a clasificación arancelaria, respecto a valoración, respecto a origen y respecto a otros temas que no es tan fácil de manejar y que solo la experiencia nos puede llevar a que obviamente eso se cumpla, ¿no? Y acabas de dar una parte clave que quiero resaltar. El éxito de las aduanas, de su eficiencia, es la eliminación de la discrecionalidad, es la eliminación de la subjetividad. Que siempre existe, siempre prevalece. Exacto, pero por ejemplo, ahí vienen las regulaciones. Por ejemplo, solo para, como un ejemplo, ¿no? Oye, no, es que este vaso es parte de mi menaje de casa, o esta taza es parte de mi menaje de casa. Si es o no es parte del homenaje de casa, debe estar regulado. Y no la sola discrecionalidad, ¿no? No es que normalmente no vas a traer una taza o si traes no sería de esto y por lo tanto no te lo considero. O sea, me estoy inventando. Y así vas a tener aspectos que son justamente lo que a ti te toca resolver como agente aduanal. Es decir, en tu experiencia, en tu forma, te toca decir, bueno, oye, nos acaban de abrir un contenedor, acaban de decir que si es o no es parte de o no corresponde a o no es para uso agrícola, o si es para uso agrícola, y entonces comienza, y esas cosas, la subjetividad, son las que complican al final del día las operaciones aduaneras, y esas son las que deberían ser eliminadas a efectos de poder mejorar el comercio. Eliminar la subjetividad, eliminar la discrecionalidad, incluso diría yo, al eliminarlas, elimina la corrupción. Por supuesto, por supuesto. Es algo que obviamente es un tema que siempre lo hemos topado, muy difícil de erradicarlo, pero creo que has dado unas pautas por donde podemos comenzar y tratar de cambiar todo este ambiente. En este mes de julio, fiestas julianas de Guayaquil, queremos más bien haber traído este tema a colación, por lo que nosotros como guayaquileños estamos compartiendo con todo el país, haber conocido que este puerto principal, recibimos mercancía a través de los ríos, se maneja de manera fluvial, que lo hemos perdido, hemos dado la espalda a los ríos y que tenemos que recuperarlo. Esperamos que ya con las nuevas disposiciones, el mantenimiento, los dragados respectivos, pues podamos volver a florecer esa logística fluvial que antes nos caracterizaba. De hecho, que es muy importante en estos momentos retomarla para poder descongestionar todas las vías de acceso que tenemos de distribución de mercancías. Y recordar que en los puertos, en el puerto principal del río Guayas recibíamos el producto principal, que era el cacao, claro, que era un producto vigente, que de hecho ya lo estamos retomando nuevamente como a través de museos y que sabemos que eso nos representaba como guayaquileños y como país. Y que sirva para que a través de estas fiestas podamos retomar todos estos temas y tenerlos presentes para poder contribuir al cambio de nuestras aduanas, verlo no solo desde el punto de vista de una automatización de procesos, sino también que la historia, cómo surgió, cómo se fue desenvolviendo, cómo fue evolucionando y cómo podemos aportar con ciertos escenarios favorables que resultaron en el pasado para poderlos aplicar en el futuro. Así que, bueno, queríamos compartir con ustedes. Vamos a seguir conversando sobre estos temas y muchos más, y agradecerles nuevamente por acompañarnos, y también a nuestros auspiciantes, a Café Gardela y Marcadores Snowman, porque nos hacen posible que estemos aquí
frente a ustedes compartiendo temas tan relevantes dentro de nuestra profesión. Muchas gracias y nos vemos en una próxima. Dios le bendiga. Viva Guayaquil.